Rosa. Yo temo a Rosa. Yo tenía una, pero ya no respondiste. Vamos por orden. Vale, vamos por orden. Perdón. Rosa y Jeru después y Pilar después. Vamos, Exactamente. Y Yoctán, entonces Pilar después. Bueno, yo mi Dinos, pregunta ya la vamos. El origen del infierno. Esa me la sé. Compártela. Ni idea. No, básicamente, el origen del infierno. La Biblia nos dice que Dios creó el infierno para Satanás y sus ángeles. Eso es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, cuando también Dios envía a los hombres para ser condenados ahí. Y lo que nos llama la atención es que en ningún lugar de la Escritura dice cuándo fue creado el infierno. No encontramos. En la mentalidad hebraica de el Abadón, hay varias palabras, y recuerdo una vez en la Fundación Bíblica hace unos años cuando estudiábamos en la eternidad, hola, adelante, cuando estudiábamos la eternidad os di un dibujo, un esquema que mostraba los diferentes niveles según la mentalidad hebrea, del infierno, el Hades, el Gehenna. Entonces, no sabemos cuándo se hizo el lago de fuego, y el lago de fuego es diferente al Hades, o lugar de espera de los muertos. Es también diferente el seno de Abraham, donde van los creyentes antiguos testamentarios. Así que no lo sabemos. No sé si te ayuda mucho o... No, bueno, yo simplemente pensé cuando la caída, que el Señor expulsa a Satanás y los ángeles caídos, pues yo pensé, pues entonces... Algo que debemos... Aunque no hay... No hay nada, pero vamos a hacer una referencia o una suposición. Dios crea y hay los ángeles, y hay un grupo de ángeles que se rebelan en contra de Dios. Y Dios los expulsa de su presencia. Eso lo veremos en Ezequiel 28 y Isaías 14. Sí, ya lo creo ya. Ir pasando sillas por ahí. Bienvenido, Gerson. No pasa nada. Entonces, lo que es interesante es que después de la caída, no sabemos cuándo es la caída, pero cuando Adán y Eva son tentados, la caída ya se ha producido. ¿Verdad? O sea, el pecado entró en el mundo por un hombre, pero el pecado ya se había producido. Entonces, creemos que el infierno sería también creado antes que ese momento. Una vez más, y yo no me atrevo a formalizar hipótesis, y hay hipótesis. Algunos dicen que cuando en Génesis 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, lo que dio origen al caos, que Dios no es un Dios de caos, es un Dios de perfección, pero lo que dio origen al caos fue la caída de los demonios a los ángeles, y eso produjo caos en el mundo creado. Hay otra teoría también que dice que realmente el mundo creado no era un mundo físico, sino un mundo espiritual. Entonces Dios creó después el mundo físico. Por eso habla primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. No tenía forma, es lo que quiere decir en hebreo. La palabra ahí implica no se había creado una forma. Entonces algunos dicen eso es el mundo espiritual, donde estaban los ángeles y donde hubo la rebelión de los ángeles. Entonces esas son posturas que entre los libros de teología vais a encontrar, pero una vez más nos acercamos a una hipótesis, porque no tenemos más revelación que esa. La verdad es simple, no hay que dar muchas vueltas, pero a veces es complicado llegar a esas hipótesis. ¿Sí? ¿Te ayuda? Sí. Voy más para acá. Jeru, ya te he visto, Manuel, después. Yo preguntaba que el otro día, hablando de los ángeles, dijiste que si hoy en día alguien decía que había visto un ángel, puede ser o confusión, que haya habido alguna cosa de confusión, o el diablo mismo. Entonces el versículo que dice que algunos sin saberlo esperan un ángel, no puede ser ahora. Buena pregunta, que en es muy casa buena tengas pregunta. a alguien y sea un ángel. Ya, muy buena No pregunta. sé. Volviendo a la revelación bíblica y tomando el ejemplo, primeramente Satanás se viste como ángel de luz. En la Biblia dice que si un ángel os predica otro evangelio, no le creáis.
Satanás y sus ministros son enviados para engañar. Eso es lo que vemos en la Biblia. Entonces, algunas personas que han visto ángeles han sido realmente visiones de demonios. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia nos habla de que Dios iba a dar una revelación y que su revelación iba a terminar. El libro de Apocalipsis termina diciendo, quien saque o añada las palabras de esta revelación. Por lo tanto, hoy en día no podemos esperar ninguna revelación fuera de lo que ya ha sido revelado. En este tiempo presente, haré una marca después. Habiendo dicho eso, en el Nuevo Testamento hay ese versículo que has mencionado. Y cuenta que el Nuevo Testamento todavía la revelación no estaba siendo terminada. Y el ministerio de los ángeles en el Nuevo Testamento es muy interesante. Un ángel despierta a Pedro, que estaba durmiendo en la prisión, imagínate la paz que tenía, y lo saca de la prisión. Entonces vemos, y veremos hoy, que los ángeles estaban activos dentro del Nuevo Testamento. Y recordando a Abraham cuando dio la bienvenida a 3 personas, una de ellas era el ángel de Jehová, pues ahí vemos que él hospedó a ángeles, sin saberlo al principio, después ya se dio cuenta. Así que creemos que ese versículo que has mencionado se refiere a la época nuevo testamentaria cuando todavía no había finalizado la revelación. Una vez la revelación termina, ya no va a haber más revelación por parte de los ángeles. El ministerio de los ángeles queda hacia atrás y ahora es la revelación de la palabra de Dios y la iluminación del Espíritu quien está tomando lugar. Pero, voy a decir un pero, hay un avivamiento del ministerio de los ángeles en el tiempo del Apocalipsis. Y entonces eso va a ser interesante. Una vez más tenemos que entrar en hipótesis, pero sabemos que en el tiempo del Apocalipsis los ángeles van a tener un ministerio muy importante en el libro. Ahora, tenemos también que tener cuidado en las ideas populares. Porque se dice, y sobre todo hay 2 posturas. Una es la carismática pentecostal. Los pentecostales ven, y les amo mucho en el Señor, creo que algunos son creyentes y son sinceros, pero ellos ven ángeles por todos sitios o demonios por todos sitios. Y están sacando demonios de cualquier cosa. Bueno, eso no es realmente lo que la Biblia enseña, eso por una parte. Por lo tanto, su postura es realmente una postura no sacada de las Escrituras, sino de las extra revelaciones de algunos maestros de ellos mismos. Uno de ellos, ahora ya no sé si se vive, fue Oral Roberts. Oral Roberts decía que él estaba una vez en el hotel y estaba ahí mientras se afeitaba y tuvo una visión de Jesucristo, se le apareció Jesucristo y le preguntaron, ¿y usted qué hizo? Me seguía afeitando. Pero ese es el tipo de persona que era Oral Roberts. Entonces él hablaba de voces audibles y entonces dentro de las iglesias pentecostales hay esta tendencia. Dentro de las sectas hay también una tendencia muy grande a hablar de revelaciones. Los mormones, sobre todo, con el ángel Moroni, que le dio el libro del Mormón, y cuando lees su historia es casi de película, literalmente, porque el ángel Mormón le dio unas tablas a Smith, para las tablas donde estaba escrito el libro del Mormón y las revelaciones, y claro, él no podía leerlas, no podía entenderlas, entonces les dio unas gafas para que pudiera ponerse las gafas e entender lo que leía. Por eso digo que es casi cómico cuando lees ese. Pero los mormones tienen mucho énfasis en angelología. Y después también los testigos de Jehová, como contaba el otro día, su postura de Cristo como hermano de Satanás, ¿no? Así que esos carismáticos, sectas, ocultismo. El ocultismo dice mucho de los ángeles, y lo comentaba el otro día rápidamente. Y lo último, ovnis. Y poca broma, yo sé que habéis visto películas de extraterrestres, pero a mí lo que me asombra es que hay grupos de personas que creen que hoy en día hay extraterrestres en la Tierra disfrazados como nosotros, que no los viven entre nosotros, se mueven entre nosotros y son ángeles realmente. Y hay 2 tipos. Unos que, me viene lagartija ahora, pero no es la palabra. ¿Cómo? Los reptilianos, gracias, que me venía la palabra lagartija. Los reptilianos. Y poca broma, nos podemos sonreír al leer estas cosas o escucharlas, pero hay gente que lo cree literalmente.
Y si quieres formar parte de este modo de vida, cada mes, una vez al mes, en Montserrat hay un encuentro para ver UFOs, para ver ovnis. Entonces, sí. Entonces, todo esto forma parte de la jerga popular de arqueología. Pero volviendo a la respuesta, te he hecho una gran ampliación. Resumir, pero en gran. No, los ángeles hoy en día no los vemos, han tirado hacia atrás porque tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Pero actúan, obran, pero no los vemos. Y si alguien ve un ángel, tenemos que ir con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Y yo sé, hablando con misioneros, sobre todo en países islámicos, que están habiendo muchas visiones de ángeles, están oyendo muchas voces, y algunos musulmanes se convierten a Jesús porque han visto una visión. Y yo esto no me cuadra, pero sé que está pasando también. Sí, yo vi unos cortos de testimonios que había sido por ángeles. Sí. De Entonces, países islámicos. sí. Por eso digo que eso... Estamos viviendo en una época donde vamos a ver más y una mayor manifestación de los poderes espirituales. Más. Y eso es curioso. Porque hemos entrado en la época apocalíptica. Aún no, pero estamos en los últimos tiempos. Entramos en la época apocalíptica cuando la iglesia sea arrebatada. Entonces entraremos en la época apocalíptica. Apocalipsis capítulo 4, la iglesia ya no es mencionada a partir de ese punto, pero estamos viendo esos últimos tiempos. Creo, Pilar, te toca a ti después. Sí. No sé si lo respondiste, la pregunta era, ¿los ángeles tienen imagen de Dios? No me acuerdo si Esa era una pregunta que me hiciste el otro día hablando y para mí fue muy interesante porque no lo dice la Biblia. Dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero no los ángeles. Entonces creo que eso es una de las cosas que los ángeles tienen temor de los hombres y tienen respeto hacia los hombres porque en nosotros está la imagen de Dios. Ahora me diréis, ellos son antropomórficos. Y es cierto. Pero la palabra imagen y semejanza implica mucho más que tener dos brazos o dos piernas. Es el carácter, la voluntad, la esencia. Dios ha puesto algo en el hombre que es su imagen y semejanza. El libre albedrío, ¿no? Sería más que nada. Sí, también el libre albedrío, pero eso formaría parte de lo que llamamos el ser volutivo, la voluntad. Yo en esto no estoy muy de acuerdo. Algunos dicen que cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, Él lo hizo también a imagen de Jesucristo. Como Jesucristo está fuera del tiempo, Él tomó forma de hombre, pero ya tenía forma de hombre. Es como, ¿sabes? Esa teoría de la eternidad aspiral o de la teoría de la marmota. Son teorías e hipótesis que no... Porque un ángel tiene libre albedrío. Tiene libre albedrío y lo vemos por la rebelión de Satanás. Curioso. Él se reveló. No son robots, no son clones, como en la Guerra de las Galaxias que el otro día mencionábamos. Tienen voluntad y tienen conocimiento de sí mismos, lo cual implica que son una persona. Tienen sentimientos también. El orgullo es un sentimiento satánico, pero es un sentimiento nacido del ángel, por lo tanto también tienen. Así que es estudiando arqueología, y sabes que uno de mis hobbies ha sido la arqueología, y empiezas a estudiar la representación de seres en la arqueología, y da miedo. Los Anunnaki, no sé si habéis oído hablar de los Anunnaki, yo esta semana leía un artículo de una especie de estatuilla, más o menos así que han encontrado. No es un Anunnaki, pero es un ser angelical con manos y pezuñas de águila, y alas de águila, y cuerpo de hombre, y un rostro, una cabeza que no saben bien qué es. Entonces, ¿de dónde ha salido esta imaginaria popular? No sabemos. ¿Dónde has dicho que lo han visto? Se han encontrado en arqueología en la zona de Mesopotamia. Sí. Joktan, preguntas. Q&A. Que volviendo un momento rápido a la pregunta de ella, sí que puede ser que hoy en día un ángel en algún momento de nuestra vida interceda con un motivo, o sea, por una razón, pero como dice el versículo, hay dos palabras claves que es sin saberlo. Eso es. Esa es la diferencia, ¿no? No vendrá un ángel de Dios y se me aparecerá de la pared para decirme alguna cosa,
Pero a lo mejor un día un señor te para un momento en la calle y por esos 15 segundos que has perdido, el camión que pasa por detrás tuyo no te atropella. Sí, sí, por decir Y algo. nunca lo vas a saber, ¿no? Pero a lo mejor sí que los ángeles pueden tener a veces interacciones con nosotros, solo que nosotros no lo vamos Hoy lo a saber. veremos, no adelanto en eso, pero hoy lo veremos Vale. como una de las funciones de los ángeles es ministrar al creyente. Y es interesante. Puede venir sin dar revelación, ¿no? ¿Cómo? Sin dar nueva revelación. Correcto, correcto. O sea, En el momento que pasa eso, no es un ángel. no es una revelación, a ver, hay una cosa llamada providencia, y puede ser en el caso que ha puesto pues, la providencia de Dios poniendo su mano. Pero hay momentos donde yo creo realmente que hay ángeles sirviéndonos, protegiéndonos o guardándonos. Pues imagínate que pasas una época muy difícil y piensas en el suicidio. Ujú. Y en ese pequeño tiempo aparece una persona que la conoces y te es de mucho ánimo y luego tienes ese contacto. Y gracias a esa persona Yo, cambiaste de idea. sí, sí, sí. Pues intervenciones así pequeñitas que tú ni siquiera vas a saber nunca que fue un ángel, ¿no? Pero cosas así sí que pueden haberlas. Ujú. Sí, Puede ser, es que estoy recordando, yo, Daniel, lo comparto, el hermano Dr. Mark Blackwell, que hemos conocido y estuvo en las conferencias. La primera vez que vino para conocernos, estábamos hablando con él, Rosa y yo, compartiendo muchísimas cosas, y recuerdo en el restaurante, estábamos cenando nosotros y ellos, y le miré y le dije, Mark, ¿eres un ángel? Porque, ¿te acuerdas, Rosa? Llegó a nuestra vida, y es un hermano, bromeábamos respecto a eso, ¿no? Pero llegó a nuestra vida en un momento clave y sus palabras, sin saber nada de lo que estamos viviendo, fueron de una ayuda tremenda y, bueno, Dios lo usó grandemente a ese hombre. Entonces, yo veo que los ángeles, y aún te voy a dar una verdad más grande, Satanás quiere destruirnos. Ahora mismo hay demonios que si pudieran destruirnos, lo harían. Los ángeles nos están protegiendo. Y yo creo que aquí hay ángeles, ahora mismo. Lo creo. Pero como dice Samuel, no los vemos. No hay una revelación extraordinaria fuera de la Escritura. No, porque eso iría en contra de la Escritura. Porque la Biblia dice, si aún un ángel os predicare otro evangelio. La palabra otro, en griego hay dos palabras para otro. Uno que es diferente, por ejemplo, esto es un mueble y yo puedo decir esto es una mesa, ¿bien? Y aquello es una silla, es otro mueble. Pero siendo otro mueble, no son diferentes muebles. Entonces, en griego se usa una palabra. Es otro mueble diferente. Pero yo digo, esto es una mesa y esa es otra mesa. Y ahora uso una palabra en griego que quiere decir igual. Dos mesas iguales. Son dos mesas, no es dos muebles diferentes. Entonces, en el griego muestra una cercanía al original, pero una gran diferencia. Entonces, el evangelio que están predicando las sectas, sobre todo, es muy parecido al original, cada vez más. Por eso quiero hacer estudio de sectas aquí. No, para confundir, ¿no? Para confundir, correcto, correcto. Manuel. ¿Es posible que la rebelión de Satanás con Dios hubiese ocurrido después de la creación del hombre? Por el control del hombre. Después de Dios la crea al creación del hombre. Satanás está vivo ya, todavía no se ha rebelado contra Dios, y al momento de la creación del hombre es cuando Satanás quiere gobernar a ese hombre y se rebela contra Dios. Yo creo que no fue después de la creación del hombre, porque el hombre fue lo último creado. De hecho, el número 6, ¿sabéis que es el número de hombre? Y la Biblia dice que descansó Dios. Entonces, la palabra y descanso no quiere decir que estaba cansado, se sentó, sino que dejó de obrar. Entonces, esa palabra en hebreo me indica que ya no hubo más creación después de eso. Así que debía haber sido antes. Pero Satanás estaba ya como ángel creado. Sí. La rebelión de Satanás con Dios puede haber sido por la dominación del hombre en la tierra. Me parece más antes de que el mundo fuera creado que antes que el hombre fuera creado. Porque si no, no habría caos hasta después de la creación del hombre. Y ya lo había, el caos. Pero una vez más, una hipótesis, no puedo asegurar nada. El ángel. Por ahí después, sí. Javi, bienvenido. ¿Qué categoría tenía Satanás? Ángel cubridor, es lo que dice la Biblia, creemos que era uno de los ángeles superiores.
Digo uno porque no sé cuántos había, pero él era, capaz que él era el ángel cubridor, el único. Ahora lo El veremos. único ángel cubridor. Y hay otras posturas, porque en el Arca del Pacto hay 2 arcángeles cubriendo el propiciatorio y esos son ángeles cubridores. Entonces algunos dicen, bueno, Satanás era como uno de esos, así que hay más. Pero querubín es el que cubría el arca. Sí, Querubín sí, y sí. ángel lo mismo. No, arcángel y querubín son diferentes, como vimos en nuestro listado de 7, pero el ángel cubridor es un querubín cubridor. Lo veremos en Apocalipsis, luego iremos ahí en Apocalipsis, en Ezequiel 28. Joctán. Sí, es sobre un concepto, una manera que tenía de ver al arcángel Miguel. Sí. Él es ahora mismo algo así como un sustituto de Lucifer. Es decir, él ha pasado a cubrir la responsabilidad que Lucifer tenía en los cielos. No lo creo, no. Como le estaba diciendo a Pilar, nos hablan de diferentes funciones en diferentes ángeles, o arcángeles o serafines. Entonces, en el caso de Miguel, es el que está por Israel, es un ángel importante, de preeminencia, pero su función es más ministrar hacia la protección de Israel. Sin embargo, a Satanás, y lo veremos, su función era estar en la misma presencia de Dios. Más cerca que eso no hay nada. Y además, el día que fue creado, y nos habla cómo fue creado, y nos habla cómo había tamboriles y música preparada, lo cual me implica que había otros seres. Es curioso. Y siempre voy con cierta reticencia, porque son hipótesis. También cuando Miguel estaba luchando contra Satanás, dice Dios te reprenda, Dios te como que reprenda. se somete a su autoridad, sí. como que está por debajo de él. Sí, eso es algo muy bueno a recordar, correcto. Por lo tanto, son 2 Yo creo que diferentes. al arcángel Miguel sí que se le da también el título de príncipe. Es el quien se enfrenta con Satanás, ¿no? Puesto a la cabeza de Israel, puesto en cabeza en el Apocalipsis, como que tiene una función, una autoridad, casi que no se ve un ángel por encima de Miguel, digamos. Yeah. Y siempre tenía la idea como que parecía que había sido puesto al nivel de donde fue echado. En lugar de Satanás. Y me sorprendía que Miguel sea un arcángel y tenga toda esa autoridad, todo ese ministerio, siendo arcángel, que es casi de los que explicaste, es casi que el escalón más bajo. En vez de ser un querubín, un arcángel a la cabeza de tareas tan importantes. Como sí, pero fíjate que los serafines, por ejemplo, o los querubines, tienen una función de proteger la santidad de Dios, de adoración continua. Tienen una función muy específica relacionada con la persona de Dios. Sin embargo, Miguel o Gabriel tienen una función más relacionada con los hombres, de defensa, de protección, de anunciación. Entonces, su actividad es diferente. Y lo tengo ahí también, está dividido en jerarquías. Entonces, las jerarquías, claro, ¿dónde está Satanás? Arriba de todo, arriba de todo. Y no dice que alguien tomara su lugar, tampoco lo dice. Tampoco lo dice. No sé si es esta si ves los querubines, los serafines y los arcángeles con Miguel. Y después ves su misión era velar por la nación de Israel y encabezará el arcángel Gabriel, los ángeles principales, las potestades, los ángeles escogidos y los ángeles guardianes. Bien, una última pregunta y voy a materia. Si no... no sé si lo explicaste la semana pasada, pero sobre el Gehenna y los diferentes sitios de castigo, por decirlo así, hay uno que es físico, en la tierra, ¿no? Por lo que yo entiendo. ¿Eso lo creó también durante la creación o es parte del caos ese que había, del desorden de antes? ¿Te refieres al valle de Gehenna? Sí, bueno, cuando el Seol, ¿no? Que dice que es un sitio físico aquí en la tierra. Supongo que Dios no va a permitir que nadie acceda ahí de ninguna manera, pero eso lo ha tenido que crear Dios y ha tenido que ser o durante la creación o antes. Buena pregunta. Lo que es curioso es que en la Biblia mencionan nombres y no quiero separar mucho de los ángeles. Gehenna es uno de ellos, el valle de Gehenna. Es un lugar, yo pasé por delante y es impresionante porque hay Jerusalén,
Monte de los Olivos forma un pequeño valle, el valle de Gedrón, y entonces bajando hay otro valle, hacia el fondo. Y ese es el valle de Gehenna, es ahí donde queman la basura durante el tiempo del Señor Jesucristo. Y desde ahí salía continuamente humo, porque eso estaba continuamente ardiendo. Así que el Señor toma esa imagen para hablar de un lugar donde el gusano no muere y un lugar de continuo sufrimiento. Ahora, esto no es el lago de fuego. El lago de fuego no sabemos dónde está ubicado. Después utiliza la palabra Sheol en hebreo. Y Sheol es un lugar situado debajo de la tierra. La palabra en griego será el Hades, para lo mismo. A veces la misma palabra simplemente se refiere cuando uno se muere, se va al Hades, al Sheol, se va a la tierra. Entonces, diferentes posturas nos hacen pensar que hay un lugar. El Talmud y la interpretación judaica nos dirá que está debajo de la tierra, que es un lugar de sufrimiento, un lugar de sequedad. La Biblia no dice dónde está, no nos lo dice. Pero eso es lo que la mentalidad hebrea menciona. Hay otra palabra, perdonadme, se me escapa de la mente, ya me vendrá, que es como el Hades, el Sheol, sería lo mismo, pero ya me vendrá. El Abadón. Son palabras ubicadas en la muerte. Ahora, hay una cosa interesante. La caída proporcionó el juicio. ¿Sí? El día que comieres, morirás. Por lo tanto, estos lugares Ya estaban. o fueron creados después, porque no había muerte. Puede crearse con la caída, ¿no? Hubo en la caída, no hay una creación de cosas nuevas, pero una destrucción de lo que he creado. Vemos que hasta ese punto no había muerte en el mundo. Entonces puede ser que en ese punto en adelante aparezcan estos lugares. Y el infierno fuera creado para los ángeles mucho antes de ese momento. Yo siempre pienso que la creación de Dios se vio más modificada de lo que pensábamos por la caída del hombre. Sí, totalmente. No simplemente totalmente. desnudo y de repente, ¿sabes? Abrió los ojos, sino que cambió por completo. Correcto. Cuando tú estudias Génesis, a partir del capítulo 3, ves el juicio, hay 4 juicios mencionados, pero entró en el mundo el pecado, con el pecado la muerte, no había habido muerte hasta ese punto. Los animales no se habían devorado uno al otro, todo el mundo animal era totalmente diferente, el mundo de las plantas era totalmente diferente, el mundo físico era totalmente diferente. La tierra cambió. Y lo que nos dicen los creacionistas, los científicos creacionistas, es que hubo una pérdida genética, no una ganancia genética como los evolucionistas, sino una pérdida genética. Y se dice que perdió la semblanza, ¿no? O algo así. O la imagen o la semblanza. No, la imagen no la perdió. Tampoco, continúa viendo imagen y semejanza de Dios en nosotros. Pero lo que hemos perdido es la santidad. Hemos caído en el pecado. Entonces, hemos perdido esa inocencia, voy a ponerlo así. Por eso cuando hablamos de las dispensaciones, hablamos de la época de la dispensación de la inocencia y después de la conciencia. Porque ahora el hombre ya tenía conciencia, conocimiento del bien y del mal. Y Satanás le dijo, seréis como dioses. Y esa palabra es Elohim, que es la palabra para Dios. Seréis pequeños dioses. Y si os dais cuenta, todas las sectas hacen lo mismo. Seréis como dioses. Y los mormones creen ellos en que las almas son ángeles que poseen cuerpos y que nosotros podemos ir desarrollándonos a convertirnos hacia diferentes dioses. Los mormones tienen una pluralidad de dioses y es por eso también. Supongo que la tierra fue maldita en el momento que Dios maldijo. Dios maldijo la tierra. Sí. Puede ser que a raíz de cuando Dios maldijo es cuando realmente ya empezó a degradar. La degradación, en el momento en que Él maldice, en el momento del pecado, fíjate que en Romanos nos dice también que la misma naturaleza gime a una y hasta ahora está de parto, se refiere a eso. Lo que pasa es que lo maldijo después de la caída, ¿no?
Claro, sí, sí, Después sí. la Sí. caída cuando dijo antes. Sí, sí, o sea, hay 4 maldiciones y una de ellas hacia la serpiente y creemos que la serpiente era un animal, uno más, del que Dios había creado, muy hermoso. Lo que no sé si os ha llamado la atención que Eva habló con un animal tranquilamente, no se quedó asustada. A mí me habla una serpiente, pega un bote, pero ella habló tranquilamente, y cualquier animal, y comunicó. Entonces, una vez más, estudiando arqueología y estudiando historia representativa en las imágenes que nos llegan a nuestros días, muchas culturas se muestran serpientes que vuelan. Y volviendo al hebreo, la palabra es nakash. La palabra nakash quiere decir serpiente voladora o serpiente de fuego. En las culturas chinas, la representación de los dragones es típico, es un nakash. Es una serpiente, hay dibujos que se ven serpientes con alas, de ahí la idea de los dragones también, que seguramente eran animales también prehistóricos que existieron, pero que los pintaban así. ¡Wow! ¿Cuántas preguntas, eh? ¡Una más! Es que me ha acordado del versículo de Primera de Pedro, capítulo 1. Sí. Y es el versículo 12 que dice, habla los versículos anteriores de los profetas que profetizaron. Llega al versículo 12 y dice, refiriéndose a los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Ya. Curioso. Esas cosas que son. Es la salvación que Dios nos ha dado. Y ese versículo, si podéis leer algún comentario bíblico que hable de ese versículo, es tremendo. Y es lo que os decía, para los ángeles no hubo plan de redención, no hubo salvación. Sin embargo, desde un principio han visto que Dios tiene un plan y un propósito para el hombre y va a salvarlo, y va a enviar a su propio Hijo, se va a humanar para salvar al hombre. Y esto estaba profetizado en los profetas, Antiguo Testamento, por sombras y tipos en el tabernáculo, en el arca. Y los ángeles están mirando todo esto. Y los ángeles están formando parte de esa revelación, como ministros, siervos del Señor. Aún en el tabernáculo, en el arca, ángeles cubridores, pero también hay diferentes representaciones en el templo de ángeles, o sea que interesante. ¿Qué clase de ángeles se refiere al versículo? Ángeles en general. Yo creo que ahí el término que usa podría poner ahí a las 7 divisiones. Ángeles en general. Los caídos también. Los caídos se quedan asombrados, saben quién es Jesucristo, lo saben. O sea, de hecho veremos, ¿no?, cuando el Señor va a expulsar demonios, le dicen, ¿has venido antes de tiempo? O cuando hay unos que están expulsando demonios y el demonio dice, a Pablo y a Cristo conozco, pero vosotros quiénes sois. Entonces los demonios saben, saben de nosotros. ¿Arrepentimiento de los ángeles? No hay arrepentimiento, no. Es, como alguien ha dicho, hay un pecado adámico, humano, hay un pecado angélico y un pecado satánico. Y en esos 3 pecados, tipos de pecado, lo único que muestra una posibilidad de arrepentimiento es el hombre. Si no entra en apostasía, que eso será algo también que estudiaremos. Muy bien. Wow. Hablo con cuidado porque lo que me pasa, y bueno, Rosa ya me conocía, muchas veces lees libros que parece que lo sepan todo y lo afirman todo. Dices, vale. Cuando has leído 100 libros ya no sabes qué pensar, porque te das cuenta que hay muchas opiniones que no tienen una base sólida, pero son opiniones. Entonces yo prefiero simplemente deciros lo que pienso, lo que creo, lo que puede ser, las hipótesis. Ahora, cuando hay cosas seguras, entonces sí, defenderlo. Y esto espero que os ayude. Espero que os ayude. Muy bien, pues vamos a entrar ahí en materia, porque vamos a ver los ángeles caídos. Hoy ya no nos da tiempo, hoy vamos a terminar con los ángeles santos, pero si Dios lo permite entraremos a ver más de los ángeles caídos y va a ser interesante. Desde present, ¿la veis bien ahí? No la veis bien porque no la veo ni yo. Espera.
Un momentito. Office present online. No, lo quiero. Quiero custom show, setup slideshow. From current slide. Desde aquí. Ahora sí. Ahora sí, bien. Los que estén mirando el vídeo en internet van a pensar, estas clases. Duplicate slideshow. Muy bien, muy bien. Vale, lo último que vimos fue más o menos esto, los ángeles guardianes. Es la última división de los 7 tipos de ángeles, es lo último que estamos hablando. Entonces, si no estuvisteis, mirad el vídeo, está en YouTube. Si no estáis dados de alta, apuntaros. Casi 200.000 personas han visto nuestros vídeos, estamos superándonos, pero miradlo, ¿vale? Apuntaros ahí. Vamos a ver el cuarto punto en cuanto a angelología. Los ángeles sirvieron al Señor Jesucristo durante todo su ministerio terrenal, desde el anuncio de su nacimiento hasta su resurrección y ascensión en gloria. ¿Lo habéis notado? Por eso nos ha leído ahí en Primera de Pedro, la tremenda... yo es que me cuesta imaginarlo. Los ángeles... ¿Cómo debían quedarse cuando vieron a Dios humanado? ¿Cómo debían quedarse cuando vieron a su Señor, a su soberano, siendo golpeado y maltratado por los hombres? ¿Cómo debía estar por ello? Durante toda su vida, Dios está obrando. Y vamos a ver, Lucas 1, 26, 35. Puedes leerlo, Samu, yo sé que lo tienes ya ahí casi abierto. En Lucas 21, 26 hasta el 35... Raquel, Mateo 28, 2 y 4 y Hechos 1, 10 y 11. Benji, ¿puedes leerlo tú? ¿Sí? Muy bien, vamos a Lucas 1, 26 al 35. Lucas 1, 26 al 35. Al 6.º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6.º mes para ella, la que la llamaban estéril. Muy bien. Ese ángel le dijo a María todo el plan, propósito que Dios tenía. Y si os dais cuenta en el contexto, y ahora leeremos en Mateo 28, antes que el Espíritu Santo concibiera en el vientre de María. Antes. Una vez le dio el anuncio, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo entonces concibió en el vientre de María, creó el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Fíjate si tenía conocimiento ese ángel del plan divino, del propósito de Dios. Mateo 28, 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¡Wow! ¿Cuántas alas tenía ese ángel? 2. ¿Seguro? ¿Dónde lo pone? Dice un ángel, no un arcángel. Ni un serafín, ni un ¿Lo habéis notado? Vestiduras blancas, aspecto refulgente. Pero aquí no nos habla de alas. No nos lo dice. Lo identifica como un ángel y esas personas quedaron muertas del susto, literalmente. Pero ahora lo vemos en su resurrección. Y me gusta la actitud de este ángel. Se sentó. Se sentó. Vamos a Hechos 1, 10 y 11. Ese es interesantísimo. Benjamín, por favor. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
Y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Qué os parece? 2 varones con túnicas blancas. En el libro de Apocalipsis, esto es otro tema, pero es que me ha venido a la cabeza, lo he suelto. En el libro de Apocalipsis tenemos la moda del cielo. Todos iremos en túnicas blancas. ¿Habéis visto? Ahí no nos dice que tenían alas, ahí no nos dice que tenían espadas. 2 varones. Como el otro también, ¿no? Correcto. Que lo sacan de la mano incluso. Correcto. Y en ese aspecto va ligado lo que antes decía Jesús, de que sin saberlo, puede ser que durante ese tiempo nuevo testamentario hubieran ángeles de esa manera, sirviendo, presentándose y funcionando como personas, como hombres, porque no tenían alas. ¿Lo veis? Ahora, con mucho cuidado, lo digo, con la boca muy pequeña, porque no sabemos. Lo único que sabemos es lo que la Biblia dice. Varones tenían ropas blancas, y me gusta también el otro pasaje: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Ah? Buena pregunta. Y el hombre sigue buscando entre los muertos al que vive, al Señor Jesucristo. Así que los ángeles sirvieron al Señor Jesucristo, y puedo alargarme muchísimo más. Aún también recordad que cuando Él estuvo orando, ángeles le servían, estaban ahí con el Señor. Vamos un momento, avanzo rápido. También están al servicio del creyente, que es lo que hablábamos antes en la sesión de preguntas, como en los casos de Lot, Elías, Eliseo, Lázaro, Pedro, Pablo y nosotros. Y nosotros. Vamos a ver los pasajes. Y vamos a ver, empezaré de hecho con el último versículo, que una de sus responsabilidades es tener cuidado de los niños. Vamos a leerlo en Mateo 18:10. Mateo 18:10. Rosa, profe de escuela dominical, Mateo Mirad 18:10. que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ese versículo es precioso. Y os digo, para que veáis que muchas veces en la interpretación bíblica, a veces se dicen cosas. Hay gente que interpreta ese pasaje refiriéndose a que a los pequeños son los israelitas, los judíos, y que realmente los niños no tienen un ángel. Podéis encontrar algún comentario que diga esto. Personalmente y humildemente yo creo en la interpretación histórico-literal de la Escritura. Quiere decir que lo que dice la Biblia es lo que dice la Biblia. Y ahí dice la palabra que utiliza en griego. No quiero meter la pata porque hay 12 palabras para niños. Y creo, no estoy seguro, que es la palabra ahí brethos. Y si es la palabra brethos, es el niño que mama, el que amamanta. O sea, aún más pequeñitos. Y es interesante. Después está la palabra paidos, que es un niño un poquito mayor. Así que también en psicología eso va muy bien, porque ya la idea griega del crecimiento del niño estaba dividido en etapas a través de diferentes palabras. Y la última es la palabra huios, que quiere decir hijo. Y esa palabra dada al Señor Jesucristo. El Hijo de Dios, huios, Theos. Bien, así que yo creo que los niños tienen ángeles. Vamos a Hebreos 1:14. Vamos a Hebreos 1:14 e iré a aquellos versículos que más tienen que ver con nosotros, porque sabemos la historia de Eliseo, de Elías, de Lot, que ha mencionado antes Samu, se encuentra en Génesis 19:15, en Primera de Reyes 19, Eliseo y Elías, Segunda de Reyes. Pero vamos al Nuevo Testamento para que veamos hoy en Hebreos 1:14. Jeru, ¿puedes leerlo tú? Sí. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Puedes leernos el versículo 13? He apuntado el 14, pero léenos el 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Habéis visto ese versículo?
O sea, a ninguno de los ángeles Dios el Padre dice, siéntate a mi diestra. Ahí está mostrando en Hebreos capítulo 1 la superioridad del Hijo sobre los ángeles. Pero lo que nos llama la atención a nuestro estudio particular es que son sirvientes. La palabra ministros es una palabra que quiere decir el que sirve, de aquellos que van a heredar la salvación del creyente. Los ángeles nos sirven. Ahora, yo me paro ahí, porque no sé a veces cómo. Hay una película que salía, el de La Casa de la Pradera, el Charles Ingalls, y iba de ángel, ¿verdad? Y es muy bonita, y no sé. No puedo hablar de estas cosas porque la Biblia no nos dice cómo operan o cómo funcionan. Pero no tengo ninguna duda que hay ángeles que nos están sirviendo, protegiendo y ayudando. Porque Dios les ha enviado. No quieren nuestra adoración. Lo vemos en el libro de Apocalipsis cuando el gran creyente Juan se postró para adorar a un ángel y el ángel le dice, ¿qué haces? Levántate, yo soy siervo como tú. Interesante, ¿verdad? Así que esto es algo que nos llama la atención. Vamos a Hechos. Hechos, seguramente hablando de Pedro y Pablo, pero ya estamos en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos 12:3. 12:3. Creo que va hasta el 11. Hechos, Joctán, ¿puedes decir tú Hechos 12:3? Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y de la uva. Sigue leyendo hasta el 11 porque es toda la historia. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué os parece? No me digáis que es asombroso, la palabra de Dios tremenda. Se presenta un ángel, no sabemos cómo, libera a Pedro, y Pedro está pensando, es una visión. Ahora, en la Biblia habla de visiones, pero esto no era una visión, esto es un ángel real. Y después se aparta de él, y él reconoce es el ángel, Dios ha enviado su ángel. Pero cuando habla del ángel del Señor o el ángel de Jehová, que da como un énfasis especial, también es es el Señor Jesús. Muy buena pregunta y veremos eso también. Y es buena pregunta porque en este versículo, cuando creo que es el último que has leído, que dice Dios envió a su ángel. El Señor ha enviado a su ángel. Bien. Una vez más, no tenemos por qué saber hebreo y griego, no es necesario, pero es muy de mucha ayuda, Cuando hablamos del ángel de Jehová, que es aquí, lo veremos, el ángel de Jehová es una expresión idiomática muy clara. Es Jesucristo mismo, el ángel, el enviado de Jehová. Sin embargo, aquí, hablando en el griego, muestra un posesivo. Es como, ¿cómo yo puedo decir esto? Yo puedo hablar de mi hijo, Daniel es mi hijo, y puedo hablar de vosotros, que sois casi como mis hijos. Hay una gran diferencia, aunque yo utilice el mismo término. Pues lo mismo acontece aquí. En este versículo el griego indica que era un ángel enviado de Dios. Por eso dice el ángel de Jehová, era enviado de Dios. Pero no era el ángel, que sería en mayúscula, sería nombre propio, una composición de gramática muy fuerte, que sería Jesucristo. O
Solo hace como en plan, era uno de mis ángeles. Sí, sí, sí. Era el ángel que Dios ha enviado. Dios ha enviado a su ángel. El Señor ha enviado su ángel. Su ángel para rescatarme. Sí, sí, este ángel viene de Dios, es la idea. Sí, ¿verdad? No, es que aquí hay dos cosas curiosas. La primera, que el ángel puede decidir quién le ve y quién no. Porque Pedro dice que ve una luz, ve al ángel, pero junto con, o sea, dice que él está durmiendo entre 2 soldados y está custodiado por 12. Ningún soldado ve al ángel ni ve la luz. Mira, Solo Pedro. Solo Pedro. Y sin embargo, luego a Pedro sí que le dice que se ponga las sandalias y le dice, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Esto es cúbrete para que no te reconozcan y salgamos o es un vístete? Un vístete. Es un vístete. Una vez más, nos ayuda a conocer el griego. La toga praetexta es una toga que seguro habéis visto fotografías de los romanos con un vestido blanco, una toga. Esa toga pretexta. Sobre esta toga pretexta se ponía un manto, una especie de capa. Y esa es la capa que cuando el Señor Jesucristo la rifaron, entonces es lo mismo. Estás en paños menores, vístete y sígueme. Pero es lo que tú dices. ¿Qué pasa con los demás? Vieron la luz. Y lo vemos eso repetidas veces en el Nuevo Testamento. Vienen la luz, caen desmayados, pero no lo reconocen. Quizá por eso pensaba que era una visión, porque los demás soldados no reaccionaron a la luz. Sí, sí, sí. Estos detalles de la palabra de Dios a veces se nos escapan, pero traen mucha luz. O muchas preguntas a veces. ¿Había otra pregunta, creo, alguien? ¿Sí? Bien, voy a avanzar. Hemos visto Hechos 12 y con Pablo va a pasar lo mismo en Hechos 27, 22 al 25. Joctán, salto a Pilar. Hechos 27, 22 al 25. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Hasta ahí. 25, no, 25. Sí. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Mira, está ahí. ¿Recordabais ese detalle de Pablo y su nado a Roma? Un ángel se le aparece y le habla. Y dice el ángel de Dios, vuelve a decir lo mismo. Y vuelve a ver en griego un posesivo, no una construcción gramatical propia. Pero dice de quién soy y a quién sirvo. Y a quién sirvo. Pero ¿qué es? Es que tengo que ver en mi griego. El ángel de Dios. Del Dios. Del Dios. Ah, del Dios. Eso es. O sea que a quien soy y quien sirvo se refiere a Dios. A Dios. Madre mía, cambio una letra. Es muy importante y... Sí, sí. Y sabéis, esto es... A ver, a veces es muy técnico, pero es muy importante, os lo voy a decir. Hay un versículo que habla de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces los testigos de Jehová dicen, ¿ves? Aquí está Dios y aquí está Salvador Jesucristo. En griego hay, os lo suelto, la Sharpen Rule, la regla de Sharpen, que dice, agarraros a esto, dos partículas o dos sustantivos unidos con la partícula enclítica kai forman parte de la misma cosa. O sea que Dios y Salvador es lo mismo, porque la partícula i, nuestra conjunción, ¿lo digo bien? La conjunción i, en griego es kai, y esa es una partícula enclítica que utiliza dos diferentes nombres sustantivos y los une para referirse a la misma cosa. Y eso lo ves varias veces en el griego. Cuando habla, por ejemplo, de pastores y maestros, recordad ese pasaje que el Señor... Pastores y maestros, se vuelve a repetir la misma regla. Por eso un pastor debe ser un maestro, porque es la misma regla. Entonces, cuando conoces esas reglas en griego, los testigos de Jehová no tienen nada que decir. Por eso es bueno, aunque sea muy técnico, que conozcáis estas cosas. Y en este caso, Dios... ¿Cómo lo dice? Que no quiero... El del Dios. El ángel del Dios. ¿A quién sirvo? De quién soy y a quién sirvo. De quién soy.
quien soy, a quien sirvo. No me digas que no es bonito. Del Dios de quien soy, a quien sirvo. Igual que nosotros. Vale, no sé más que eso, pero los ángeles están ministrando. Uno de los ministerios de los ángeles es traer los castigos y juicios de Dios sobre los hombres. Así lo hicieron sobre los asirios, Segunda de Reyes, 19:35. También sobre Herodes, Hechos 12:21, ese lo tenemos que leer. Durante el periodo de la tribulación, serán ellos los encargados de traer el juicio de Dios sobre las naciones y sobre Israel. Los ángeles. Es que este estudio nos está abriendo los ojos a darnos cuenta que los ángeles son muy reales, muy poderosos y muy activos. ¿Os dais cuenta? Y no quiero entrar en películas o hacer cosas que no son ciertas, pero estamos viendo que nos cuidan, nos protegen y que desconocemos mucho de lo que hacen. Una de las cosas que hacen es juicios y castigos. Vamos a leer, bueno, el de Segunda de Reyes 19:35. Vamos a leerlo porque este es curiosísimo. Y salto detrás a Javi, ¿lo puedes leer tú, por favor? Segunda de Reyes 19:35. Y voy a Gerson, Hechos 12. Vamos a ver qué le pasó al pobre Herodes. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Un ángel. Uno. Imaginaros. Y me es curioso porque, como he dicho varias veces, los ángeles son un ejército. Llevan espada. ¿Cómo? Y Jacob que luchó contra el ángel. Y además, el ángel de Jehová, ese sí que era Dios mismo. Ese sí que, luego lo hablaremos, tremendo esto. Vale, vamos a ver qué le pasó a Herodes. Escondido en su fortaleza herodiana, impregnable, interesantísima fortaleza. Sí. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal de Armagog. Y el pueblo acababa gritando, voz de Dios, no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Os habéis fijado? Bueno, está la parte esa de Herodes, ¿no? Hasta el 24. ¡Qué fuerte! Dicen los que entienden de estas cosas que padecía de diferentes tipos de enfermedades del estómago, porque en aquel entonces había muchos, no se comía bien, la carne tenía gusanos, lombrices y esas cosas, y Herodes tuvo una muerte tétrica. Pero mira lo que dice la Biblia, aquí un ángel le hirió, esa fue la razón. La fortaleza herodiana es impresionante, y yo no pude verla, la vi de lejos, no estuve en ella, pero es como la Mola, ¿sabéis la montaña de la Mola? Imaginaros 3 veces más esa montaña y arriba toda la fortaleza, inexpugnable. Y Dios usó un gusano para matar a un hombre perverso, realmente perverso. Así que envió juicio. Vamos a Apocalipsis. ¿Quién les puedes leer tú? ¿Sí? Apocalipsis 8:6. ¿Hay más? Apocalipsis 8:6. Las trompetas, ¿no? Sí, vamos a leer solamente ese porque hay muchos más, pero las trompetas, 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Si continuamos leyendo el libro de Apocalipsis, los ángeles, las 7 trompetas, las 7 cuernos, van, juicio, 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 juicio. ¿El Señor Jesucristo dónde está? En el cielo. ¿Pero qué está haciendo? Sentado en el trono. En ese momento. Viendo, está mandando a los ángeles, ¿no? Puede ser, pero hay algo que yo tengo en mente y no lo estáis pillando. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Mientras hay un montón de juicios aquí en la tierra y sufrimiento y los ángeles están... Está disfrutando las bodas, está con nosotros. Está realmente gozándose con los redimidos. Nosotros hemos entrado, se produce el juicio del trono blanco, donde el Señor también
va a estar dando los premios y a los creyentes, las coronas, gracias Rosa, y está disfrutando las bodas del Cordero, gocémonos que ha venido. Pero aquí, los ángeles, juicio, 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 juicio. Y después, el Señor regresa con sus santos millares, su iglesia, su novia, viene con la visión que tiene en un caballo que ha venido a vencer, sale de su boca una espada aguda, esa visión apocalíptica del libro del Señor Jesucristo, que nos muestra su poder. Pero los ángeles van a estar juzgando ahí. Sé que esto no entra dentro de estos ángeles, pero hablando del libro de Apocalipsis, quiero marcar esta diferencia que es importante y una vez más encontraréis diferentes posturas. Las cartas a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso y dile. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna y dile. Entonces, ¿cuál es el problema que vemos? Es la palabra misma. La palabra ángelos en griego, ángel, no es una traducción lo que han hecho, es una transliteración de la palabra en griego. Mensajero. Es mensajero, correcto. La palabra ángel, creo que lo dijimos al principio del estudio, quiere decir mensajero. Es lo que quiere decir. Entonces, la polémica en esas cartas viene dada en quién es el ángel. Y yo básicamente he visto 3 interpretaciones. Una dicen que es un ser angelical sobre cada iglesia. Eso es una interpretación que en algunos libros os va a dar. ¿Cuál es el problema? El problema es lo que la carta dice al ángel. Si es un ser angelical, hay ciertas cosas ahí que no tienen ningún sentido de decir a un ángel. Por lo tanto, esta interpretación está tan débil en su base que es automáticamente rechazada, porque Dios no dice esas cosas a un ángel. La segunda interpretación que he oído, y también muy débil en mi opinión, es que el ángel era el mensajero de cada iglesia. O sea, unos mensajeros de cada iglesia se presentan ante Juan y Juan le da una carta a ese mensajero. Y así que esa carta va dirigida a ese mensajero. Si leéis, vais a encontraros la debilidad de este argumento. Porque hay cosas que se le dice a la iglesia y que el pobre mensajero, si es un enviado, no tiene culpa de ello. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y que realmente, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia, la palabra ahí en griego, una vez más, es claramente que se está refiriendo a alguien que representa a la iglesia, no a un enviado de la iglesia. ¿Ves la diferencia? Pero, ¿a la iglesia en general o a las congregaciones? A la congregación especial, porque cuando se refiere ahí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, son localidades. Es como decir Sardañola, Castellbisbal, Barcelona, son localidades. Ahora, la interpretación clásica que se ha dado a este pasaje y los artículos antiguos aún potencian más la idea, es que se refiere al pastor de la iglesia. Y esto os va a sorprender, pero en los primeros siglos, creo que fue hasta el siglo IV o V, tal vez me equivoque ahí, pero en los primeros siglos, en los padres de la iglesia, los pastores no se les llamaba pastores, porque sabéis que pastor se menciona una vez la palabra pastor. Se les conocía como los mensajeros de la iglesia. Y muchos de los escritos antiguos se refieren al pastor de la iglesia como Angelus. Por lo tanto, yo terminé, después de, ya digo, esto es un resumen, podría pasaros, tengo un escrito sobre esto, donde evidentemente los 7 ángeles son los 7 responsables de las iglesias que Dios va a pedirles cuentas. Dios va a pedir cuenta a ellos y también a la iglesia. Pero lo que sí sabemos, seguro, es que no son seres angelicales. Ahí tenemos que diferenciar esta postura. Y la interpretación de este pasaje como las iglesias a lo largo de la historia. Bien. ¿Cómo entonces lo cuadras eso? En la carta a las 7 iglesias hay 3 posiciones. La primera, y son posiciones correctas, las 3. La primera eran iglesias locales,
que existían en el tiempo de Juan, y reciben una carta, con todas las características. La segunda interpretación, y ahora entramos en lo que llamaríamos espiritualización del texto, se refiere a momentos en la vida del creyente, donde hay creyentes de una manera, hay creyentes que son como la Odisea, hay creyentes que son como Filadelfia. Y esta interpretación es correcta, es espiritualización del texto. Ahora, la tercera interpretación, que es la que tú dices, viene dada, creo que fue el primero en mencionarlo, un tal Sayce, como el número 6, fue un teólogo británico de los 1800, que empezó a interpretar esto como edades, como que cada iglesia representa un momento en la historia de la iglesia. Junto con los dispensacionalistas, la Biblia Scofield, esta interpretación tomó más y más fuerza. Y cuando uno la estudia, tiene mucho peso, Yo lo he enseñado en la iglesia nuestra y además voy a ampliarlo. Porque no solamente están las 7 cartas de las iglesias, sino en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo dio 7 parábolas. Cada una de las 7 parábolas, paralelamente con las 7 iglesias, ves lo mismo, ves el mismo tipo. Por lo tanto, creemos que las 7 parábolas y las 7 iglesias pueden ser interpretativas también como edades en la vida de la iglesia, en la historia de la iglesia. Nosotros cuando hemos estudiado en Historia del Cristianismo, utilizamos ese esquema también para definir las diferentes épocas. Pero entonces, ¿a quién se refiere con el ángel? ¿A quién se refiere? Buena pregunta, sí, ¿a quién se refiere? Cuando estudias a fondo esta postura, vas a descubrir que cada época ha tenido, por ejemplo, un representante histórico de la época. En el caso de Antipas, mi testigo Antipas, creo que está en la primera iglesia mencionado, no recuerdo el versículo. ¿Quién es Antipas? Es un personaje histórico difícil encontrarlo, no sabemos quién es. Traduces al griego y todavía es más complicado, porque la palabra Antipas quiere decir el que está en contra de todos. O sea, este debe ser un personaje. Por ejemplo, la palabra anticristo está en contra de Cristo, pero la palabra paz quiere decir todos, está en contra de todos. Creemos que Antipas era el que defendió la postura teológica en el 325 en contra de Arrio, Atanasio, porque fue el único personaje histórico que fue confrontado. Se le llegó a decir a él, Atanasio, el mundo está en contra de ti. Y Atanasio respondió, ve y dile al mundo que estoy en contra de él. Esa era la actitud de este hombre, y gracias a él, el concilio de Niceas nos dio la verdad. Entonces, podemos decir, la primera época de la iglesia, Atanasio. Si seguimos estudiando, veremos Lutero durante la época de Esmirna, Amarga, la gran... no recuerdo, Policarpo es uno de los primeros también mencionados. Entonces, ¿quién es el último de la época de la Filadelfia, de misiones? Pues yo no me atrevo a decirlo. Algunos han mencionado a Livingstone. Muchos creen a William Carey, porque William Carey fue el promotor de las misiones. Después de William Carey hay un despertamiento de las misiones tremendo, un despertar, y William Carey fue todo un personaje. Entonces creen que el personaje ahí, el mensajero, fue William Carey. Otra vez más, entro en una hipótesis, no lo sabemos. ¿Podría ser entonces también ángeles? Que Dios nombre un ángel para cuidar de cada iglesia, o sea, cada época. Yo creo que en cada iglesia, yo creo que sí, de la misma manera, podría ser. No estoy seguro de cada época, a lo mejor me equivoco, pero tiendo a pensar que cada iglesia también tiene ángeles al ministerio, al servicio de esa iglesia. Actualmente, incluso actualmente. Es que ya digo, entended mi corazón en ello, porque no quiero enseñaros algo que no sea verdad. Pero tiendo a pensar
que Dios está actuando y usando a los ángeles hoy en día con funciones muy específicas de protección y de juicio, y que protege a los niños, protege al creyente. Y que Dios tiene un plan para cada iglesia también, que si Satanás pudiera nos destruiría. Vale, ¿alguna pregunta más? Y dejaré el ángel de Jehová para la semana que viene. Hoy ha sido preguntas. Sí, Jotan. Los ángeles pueden crear cosas sin vida. Un ángel puede hacer aparecer aquí una estatua de cristal. ¡Wow! En uno de los pasajes que hemos leído, no me acuerdo, creo que era en Segunda de Reyes, aquel a quien despierta el ángel que está en el desierto, dice, despiértate y come. Y se despierta y a su lado hay panes, o sea, hay comida de vida. ¿Lo cocinó en una ciudad y fue volando con la comida hecha? ¿O pueden crear materiales, objetos, comida, siempre y cuando no tenga vida, por supuesto? La verdad es que los pasajes también, Ya. No me atrevo a decirte sí y no me atrevo a decirte no. Porque la base que tengo no me da luz verde para decir sí que pueden, porque hay este versículo, hay este versículo. Pero lo que sí sé es que son más poderosos que el hombre. Pueden ejecutar la voluntad de Dios con poder. Pueden quitar la vida a personas. Pueden retirar una piedra. La piedra de la tumba fue retirada por los ángeles. ¿De dónde apareció esa comida? No lo sé. No lo sé. Pero es curioso. Es una de esas curiosidades bíblicas. No, a lo mejor se lo trae, lo buscó en otro sitio y lo trajo como porque también... O los cuervos lo trajeron, porque sí, Dios lo alimentaba con cuervos también en Elías. Luego, en el infierno se nos enseña que es un lugar de castigo, un lugar de sufrimiento, de miedo, vamos a decir, de temor. ¿Quién o qué ejerce ese efecto de temor? O sea, ¿qué hace del infierno el lugar tan terrible que es? Lo primero de todo es estar separado de Dios. Lo primero del infierno, la separación de Dios. Horrible. Segundo lugar, es un lugar donde el gusano no muere, donde hay fuego, hay azufre, hay calor, hay sed. Fíjate que el rico, la historia del rico y el Lázaro, todavía no había sido lanzado al infierno. Él estaba en el Hades. Es un lugar donde las almas incrédulas están esperando el juicio para después ser lanzado al lago de fuego. Y aún ahí hay sufrimiento, hay sequedad, hay oscuridad. Entonces, imagínate en tercer lugar, los chillidos, los llantos, la desesperación de las personas que están ahí. En cuarto lugar, la culpabilidad de mis pecados. Estoy aquí por mi culpa. Esto lo hace un lugar horrible. Vale, pues entonces la pregunta es, ¿hay ángeles ministrando en el infierno? No, hay ángeles quemándose en el infierno. ¿Pero no hay ángeles de Dios puestos en el infierno realizando algún trabajo? No, la Biblia dice que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Por eso el hombre es un ser extraño en el infierno. El infierno no fue creado para el hombre. Será lanzado en el infierno. Pero fue creado, y eso me indica que no existía antes, fue creado para Satanás y sus ángeles. Ya. Pero claro, al demonio que le atormentas, el demonio no sabe lo que es la sed ni el hambre, no tiene un físico que se queme, tiene sentimiento. Entonces... Sí. Pero yo creo que de estas cuatro cosas que te he dado, sobre todo la parte física es muy clara para el hombre. Pero la parte espiritual, ¿y por qué fuego? ¿Por qué fuego y azufre? Y yo creo que los ángeles son afectados por eso. Es lo que Dios va a utilizar para juzgarles. Porque también los ángeles, por la misma palabra, seres encendidos, cuando estudiamos los serafines, y si el arcángel, el gran ángel cubridor, Satanás,
era un ser encendido, Nakash, la serpiente antigua es una serpiente encendida, tiene que ver algo así. Me siento que sé que nos doy respuestas, pero os doy con todo mi temor la respuesta diciendo, tal vez puede ser de otra manera, pero por ahí van los tiros. No, yo me voy satisfecho. ¿Sí? Vale. Esto es... Y la última. Vale, la última. Y oramos y nos vamos, que hay hambre. Dentro de los 7 grupos de ángeles había unos que eran los ángeles escogidos. Sí. Por el versículo de San Timoteo, que resumiendo a Timoteo se le dice, haz lo correcto. Sí. Esos ángeles escogidos no pueden ser en realidad todos los ángeles que permanecieron con Dios el día de la caída. Así como todos los creyentes, todos somos personas, pero dentro de las personas estamos los escogidos antes de la fundación de... ¿No los creyentes? Esos escogidos no ser un grupo reducido entre los ángeles, sino los ángeles que hicieron lo correcto el día que hubo que decidir. Buena pregunta, pero creo que todos los ángeles, todos en general, hicieron lo correcto. Creo que todos ellos, incluidos los serafines, los ángeles principales, las potestades, hicieron lo correcto. Y hay otros que son los ángeles escogidos. Ahora, yo tengo una duda en cuanto a esto de los ángeles escogidos. ¿Puede ser que los ángeles escogidos realmente se refiere a todos? Y no sea, como aquí en mis notas dice, un grupo aparte. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, eso que estoy preguntando. Pues mira, o sea, que los ángeles escogidos sean todos. Todos los ángeles que no se fueron con el Satanás. Eso es. Y que no sean un grupo aparte. Grupo de élite dentro de los ángeles buenos. Sino que sean todos los ángeles. Sí, sí. Esa Yo estoy contigo. Y ya te digo, yo he puesto aquí, estas son mis notas traducidas del inglés. Y ampliadas o cambiadas, también os lo digo. Pero cuando lo ponía, yo tengo mis dudas ahí. Porque no hay nada. Muy bien, dejaré para la semana que viene antes de orar una última pregunta, porque nadie me ha preguntado. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? De Génesis. En Génesis 4. ¿Queréis saberlo? Venid la semana que viene. Vamos a orar. Vamos a orar y voy a pedir, Joptan, si pots pregar tu per acabar. Sí, vamos.